¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Shell Argentina auspicia este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do céu saem. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un escritor, dramaturgo, guionista y periodista mexicano. Estudió en el Colegio Alemán de México, jugó en las divisiones inferiores de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta los 16 años, luego cursó la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en el área narrativa y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. También se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental. Como periodista ha colaborado en muchísimos medios, pero entre algunos de ellos Letras Libres, Proceso, Reforma, La Jornada, El País, El Mercurio, El Malpensante, la revista de libros. Entre el 95 y 98 dirigió el suplemento cultural La Jornada Semanal. Fue profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en las universidades de Yale, Pompeu Fabra y de Princeton. En el 91 publicó su primera novela, El Disparo de Argón. También ha incursionado como dramaturgo, guionista de cine y como traductor. En octubre de 2013 fue elegido como miembro del Colegio Nacional, fue miembro del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo y es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Entre algunos de sus libros se destacan Materia Dispuesta, El Libro Salvaje, Arrecife, El Apocalipsis, Albercas, Los Culpables, De eso se trata, Dios es redondo, Hay vida en la Tierra, El balón dividido, El vértigo horizontal y el más reciente, La Tierra de la Gran Promesa. A lo largo de su carrera ha recibido premios como el Mazaltán de Literatura, el Herralde, el Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, el Ciudad de Barcelona, el Internacional de Periodismo Rey de España, el ACE a la Mejor Comedia del Año, el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el Mérito Literario Internacional, el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el Liber, entre otros. Hoy nos tomamos un café con Juan Villoro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, qué gusto volverte a ver. En La Tierra de la Gran Promesa, vamos a arrancar por lo último. ¿Cuánto hay de Diego en vos? Inevitablemente hay muchas conectivas entre Diego González, protagonista de La Tierra de la Gran Promesa, y mi propia experiencia. Esto por el solo hecho de que todo autor, al escribir, plasma cosas autobiográficas. A mí me sorprendió mucho al traducir un texto de Stanislav Lem, el autor polaco de ciencia ficción, que él había escrito en alemán, que estableciera una vinculación muy directa entre lo que pasaba en otros mundos y lo que pasaba en su propia experiencia en este. Stanislav Lem vivió la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Varsovia, y esta circunstancia de amenaza la llevó a circunstancias en otros planetas. Entonces,
Si la ciencia ficción conecta de esa manera, pues, ¿qué podemos decir de una novela como La Tierra de la Gran Promesa, que documenta sucesos concretos de México que han afectado a mi generación? Diego González es un cineasta, a mí me interesa mucho el cine, él fue testigo del incendio de la Cineteca, donde ardieron más de 6,000 películas, y mi generación ahí sintió que la misma cinematografía se quemaba y que no tenía sentido hacer arte, hacer cine en este país. Irónicamente, la película que se exhibía entonces era una película polaca, La Tierra de la Gran Promesa, de Andrzej Wajda. Me pareció que era un título irónico porque además trata de un incendio, y mientras el incendio se proyectaba en la pantalla, la Cineteca ardía en llamas. Diego González es testigo de la realidad, y a mí una de las cosas que me parecen fundamentales al escribir crónicas es hasta qué punto eres verdaderamente responsable de todo lo que estás escribiendo, y hasta qué punto controlas tus materiales, porque hay gente que te da información, hay gente que quiere que digas ciertas cosas, y de pronto te puedes convertir en vocero, en vehículo de voluntades ajenas, y de eso trata La Tierra de la Gran Promesa, y esa es una preocupación muy personal que yo tengo. Hay también otras circunstancias, como pues la violencia que padece el protagonista y su familia, y que lo llevan a vivir en Barcelona. Yo fui a esa ciudad después de haber padecido un asalto aquí en la Ciudad de México, acabo de pasar por otro a mano armada, de modo que esta circunstancia de descomposición social, pues que nos ha tocado tan de cerca a muchas personas, pues evidentemente tiene un componente personal. Pero también hay muchas cosas que me separan de Diego. Por ejemplo, él habla dormido, está casado con una sonidista que puede descifrar lo que dice mientras duerme, y yo, por suerte, no hablo dormido, o al menos eso creo. Y también hay algo que me llamó la atención, que lo decís, lo repetís muchas veces en las entrevistas y lo pones como un punto disparador de su último trabajo. Y es que él en el libro, no voy a spoilear el libro, pero es un dato que no es central, su último documental es sobre los matemáticos retirados, que él le llama la atención que después de los 20 y pico, pierden su capacidad creativa y como que ya no tienen nada más que dar. Y vos decís muchas veces que los escritores también le pasa lo mismo, que en sus primeros años tienen esa capacidad creativa y después se duermen en un estilo y se aburguesan, ¿no? Y como que no siguen creando nada nuevo. Y me pareció interesante también eso que repetís tanto de los escritores y que buscás evitarlo en tu obra, con lo que a Diego le toca investigar sobre los matemáticos. Sí, me gusta mucho este paralelo que estableces. Fogwill, un autor argentino al que yo quise mucho, tuve la suerte de conocerlo, decía que de pronto hay un agotamiento de la fuente. O sea, todo escritor, todo artista tiene una fuente que de pronto se seca. El problema es que una vez que la fuente se ha secado, muchas veces el escritor sigue escribiendo. Entonces, lo que él produce son ecos de cosas anteriores, se repite, y eso es una cosa bastante triste. En el caso de la matemática, esto es muy evidente y a mí me fascinó porque la ciencia es una forma del atletismo. Lo que pasa es que es un atletismo mental. La física teórica o la matemática de altísimo nivel se suele desarrollar en la juventud de los científicos y posteriormente ellos perfeccionan sus teorías, las divulgan y hablan sobre ellas. El caso emblemático es el de Einstein, ¿no? Que es capaz de formular la teoría de la relatividad siendo muy joven y luego, por supuesto, va ampliando su obra, pero en esencia ya no cambia el curso de la física como lo hizo en su juventud. Y entonces Diego González tiene la idea, ya en el exilio de Barcelona, cuando no puede estar en zonas de alto riesgo en México, de hacer algo que le parece como una especie de jubilación que en cierta forma tiene que ver con su propia vida, que es hablar de los matemáticos cansados, es decir, ¿qué es lo que hacen estas personas que todavía están en dominio de sus facultades, que suelen ser muy cultos, profundamente inteligentes, pero que ya no pueden crear teoremas? Entonces, y esto es un hecho real, los matemáticos en sus últimos años suelen ser grandes lectores, tienen hobbies muy complejos,
algunos se dedican a traducir de lenguas muertas, otros, por ejemplo, tienen el vicio de corregir datos falsos de las enciclopedias, tienen esta erudición persecutoria, ¿no? Y entonces, digamos que lo que trata de averiguar Diego son las ideas que produce el cansancio, cómo se reinventa una mente. Y él lo está tratando de entender desde su propia vida, acercándose a los 60 años, y porque ya no está en México, donde él está en la línea de fuego como documentalista, y entonces, ¿qué cosas puede hacer? Y desde un punto de vista metafórico, y me gusta mucho que lo hayas planteado así, podemos pensar que todo artista llega también a esta zona parecida al de la prejubilación de los matemáticos, cuando tienen que encontrar otra cosa en que ocuparse, ¿no? Leer partituras, aprender idiomas raros, utilizar su inteligencia, que sigue siendo extraordinaria, pero para algo que ya no se expresa con números, ¿no? Y yo creo que todo artista debería un poco aprender de este ejemplo, porque en ocasiones un novelista no hace sino repetir lo que ya dijo, o un pintor vuelve a pintar el mismo cuadro. Lo vemos mucho en las retrospectivas de los artistas, que de pronto establecen un canon de sí mismos y repiten la misma obra, que tiene un enorme éxito comercial en muchas ocasiones, pero donde ya no vemos esta búsqueda que sí tienen algunos pintores como Kandinsky, Klee o Picasso, que nunca se detienen, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pensar que en las cosas que yo escribo hay todavía posibilidades de cambio, ¿no? Y que no me estoy repitiendo, al menos esa es una superstición que tengo respecto a mí mismo. Estamos conversando con Juan Villoro. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Vamos a escuchar a Café Tacuba interpretando su tema Laberinto. Escuchábamos Laberinto de Café Tacuba, tema que eligió Juan Villoro para esta noche de Voces y Memorias. Imagino las razones del por qué, pero contalo mejor, ¿por qué elegiste este tema?
Bueno, estamos hablando de mi novela La Tierra de la Gran Promesa, que trata, entre otras cosas, de la relación con el cine, porque el protagonista es un documentalista, y en alguna época pues yo escribí guiones de cine. Bueno, ahora de vez en cuando todavía los escribo. Hice uno para una película que se llamó Vivir Mata, y ahí parte de la música es del grupo Café Tacuba. Entonces yo les escribí algunas letras, y Laberinto es una de las canciones que se hicieron para esta película, y que pues me da mucho gusto haberme asociado con Café Tacuba, que además son grandes amigos, y es un grupo de rock que aprecio mucho. Lo que hablabas recién, antes de que escucháramos el tema, sobre la problemática de los escritores cuando se estancan en su creatividad, más que nada disruptiva, ¿no? Porque siguen creando, porque siguen escribiendo nuevas obras. Y en tu caso, una de las formas que buscas para evitar esto es el cambiar de géneros constantemente. O sea, pasar al teatro, a la crónica periodística, a la novela, a los guiones de cine. Lo que me genera una duda es esa gasolina que te retroalimenta constantemente de cambiar de género. ¿Cuándo llega un momento en el que también abarcaste todos los géneros, cómo haces para reinventarte y no caer vos también en eso? Sí, bueno, es una gran pregunta, Hernán. La verdad es que una de las cosas más gratificantes que puede haber en cualquier forma de expresión artística es ser un principiante, es decir, tener todo por delante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a escribir tarde dramaturgia. Había sido yo un actor adolescente y había participado en obras de creación colectiva imitando a Alejandro Jodorowsky, que era nuestro gran gurú en los años 70 aquí en México. Pero más allá de esa experiencia, yo era un espectador de teatro, no era un participante. Y mi primera obra se estrenó cuando yo tenía ya más de 50 años. Entonces, empezar de nuevo fue todo un reto, porque te enfrentas no solamente a escribir la obra, sino al inmenso desafío de que eso se represente y ajustarla para que sea posible, y entrar en el laberinto de pues tratar de intervenir un poco en que las cosas salgan más o menos como tú las has pensado, todo eso. Y ha sido pues un camino novedoso para mí tardíamente. Entonces, que haya novedades tardías, eso es muy importante. Pero claro, tu pregunta tiene cierta dosis de provocación, porque llega un momento en que también eso deja de ser una novedad, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tampoco lucho por ser presidente de mi país como Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo me reinvento, ¿no? Me vuelvo actor, como se han vuelto algunos escritores. Mira, la verdad es que yo creo que la literatura es suficientemente generosa para que haya muchas zonas que nunca dominas del todo. Yo tengo una personalidad dispersa y tengo curiosidades simultáneas que me atraen. Entonces, estoy escribiendo un relato y de pronto se me ocurre una historia para niños, o concluyo un ensayo literario y debo y quiero escribir un reportaje periodístico. Entonces, zigzaguear, ir de un género a otro, pienso que me pone ante nuevos riesgos, lo cual dificulta que yo me repita. Pero se trata de una superstición más que de un método. Entonces, no sé hasta qué punto lo logro, porque nadie escapa a su propia piel, ¿no? Inevitablemente en cada género sigo siendo yo mismo, lo cual es una lástima, pero no tiene remedio eso. ¿Y en cuánto te ayuda el tema de haber sido, o sea, de haber arrancado como periodista? Digo, porque los periodistas tenemos muchas veces que ir modificando y cambiando nuestra piel todo el tiempo, porque las situaciones y las coberturas nos llevan también a lugares desconocidos en los cuales nos tenemos que readaptar y volver a renacer, ¿no? ¿En cuánto te ayudó eso a este cambio constante de género sin problemas? Yo espero que me haya ayudado mucho. Mira, el periodismo es una lección de urgencia y de humildad. De urgencia porque tienes que escribir en el momento oportuno y no hay excusas. Entonces yo me acostumbré a escribir en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, con ruido, sin ruido, con gente que entra y sale y todo, y forma parte de mi vida.
eso, que quizá parece muy poco sublime, ¿no? Cuando yo oigo que otros colegas están frente al mar y que se ponen una música de Debussy para inspirarse y que tienen una cantidad de condiciones, uno pensaría, bueno, las condiciones son tan buenas que la obra debe ser excelsa. En cambio, yo estoy en una cafetería rodeado de gente, hay un partido de fútbol que medio veo de reojo y así estoy escribiendo, y entonces la gente va a decir, pues claro, Juan, por eso escribe tan mal, porque no tiene ese entorno de lo sublime. Pero bueno, yo prefiero escribir en cualquier lugar, es una facilidad que te da el periodismo después de haber pasado por mucho sufrimiento. Y el otro es la humildad, el saber que las historias están en el mundo, no están en tu cabeza. La lengua no te pertenece, es la lengua de tu tiempo, es la lengua de tu cultura. No hay literaturas individuales, todas las literaturas vienen de otro sitio. Y lo más interesante, los demás son los que tienen razón, los demás son los que han sufrido algo, los que han padecido algo que tú vas a convertir en una historia. Y tienes que entender sus razones, sus motivos, desde su perspectiva. Te tienes que poner en su piel y tienes que causar, digamos, cierta empatía para que eso sea posible. No solo con los personajes reales, también con los imaginarios. Yo creo que también hay que conquistar a tus personajes imaginarios como lo hace un periodista. Todas estas lecciones yo creo que son básicas para el oficio y yo espero que me hayan servido. Recién hablabas de tu incursión en el teatro y que a los 17 años formabas parte de la compañía teatral que dirigía Jodorowsky. Sin embargo, tus orígenes de escritura se remontan antes todavía, porque a los 14 años formabas parte de una revista escolar donde escribía sobre chimentos, como le solemos decir en Argentina, o sea, sobre el cotorreo de lo que pasaba en las clases y compañía. ¿Con qué soñaba ser ese chico? ¿Ya tenías una idea de que querías ir para ese lado o fue una cuestión meramente de hobby escolar? Veo que has hecho una investigación casi detectivesca y te lo agradezco porque me permite vincular eso con mi más reciente novela. Fíjate que yo cuando tenía como 14 años, bien lo dijiste, colaboraba en un periódico fundado entre varios amigos en el colegio que se llamaba La Tropa Loca y ahí efectivamente yo hacía la sección de chismes. Elegí eso porque siempre me han interesado mucho los chismes, es una sustancia esencial de la literatura. Yo entonces no sabía que iba a escribir cuentos o novelas, pero me tenía esta curiosidad por las historias de los demás. Además, eso me daba gran poder en la clase, porque yo podía hablar de los romances en curso, entonces todo el mundo quería saber lo que yo iba a decir, me pasaban información clasificada, en fin, eso me gustaba, pero digamos que estaba antecediendo a una verdadera vocación literaria sin que yo supiera que la iba a asumir realmente. El momento fuerte de cambio ocurrió en La Tropa Loca, cuando yo fui a unas clases de guitarra que tomaba, iba con mi estuche de guitarra, me bajé del autobús y vi el edificio al que yo iba totalmente en llamas. Un edificio muy importante de la Ciudad de México, el edificio Aristos, estaba ardiendo y ese incendio me cautivó por las reacciones de la gente, los socorristas que de inmediato empezaron a llegar, las pruebas de heroísmo de algunos espontáneos, la histeria de otras personas, los bomberos arriesgadísimos, la gente que subió a las azoteas, en fin, todas estas circunstancias a mí me cautivaron de tal manera que al regresar, obviamente no tomé la clase de guitarra, regresé a casa y en vez de escribir mi habitual sección de chismes, escribí la crónica del incendio, de modo que me convertí en uno de los muchos cronistas del fuego, en uno de los muchos que han empezado a escribir por un incendio, como Elías Canetti cuando vio el incendio del Palacio de Justicia, dejó la química y dijo, esto que enardece a las multitudes y que las concita de esta manera, merece una explicación más fuerte y decidió empezar a escribir, ¿no? Y así tanta gente. Entonces, es mi novela, La Tierra de la Gran Promesa, que trata de un incendio, tiene su origen remoto en ese muchacho de 14 años, cautivado por lo que pasó en otro incendio, ¿no? Entonces me da mucho gusto que hayas conectado
ambos sucesos. Estamos conversando con Juan Villoro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Juan Villoro. Estabas hablando justamente de tu juventud, de este incendio, y estás hablando de los 14 años y de eso que te dio la fuerza para escribirla o el empuje para empezar a escribir como periodista. Sin embargo, tu primera novela en ficción recién la escribís casi a los 35 años, año 91. ¿Qué pasó? Que pasó tanto tiempo que se llegó ese disparador para escribir ficción a partir de los 35. No, en realidad yo empecé a escribir ficción mucho antes. Lo que pasa es que yo escribía cuentos. Era la época en que estaban muy en boga ciertos cuentos del boom latinoamericano. Me gustaban mucho los cuentos de Onetti, los cuentos de Julio Cortázar, Borges, Bioy Casares, los cuentos de Rulfo. En fin, era un gran admirador de los cuentos. Por mi experiencia, que era muy limitada, me parecía más lógico contar una pequeña historia que adentrarme en el complejo mundo de una novela. Complejo no en el sentido de que sea más difícil escribir novela, sino que debes sostener durante mucho tiempo la tensión dramática y deben pasar muchas cosas. Estuve en el taller de cuento de Augusto Monterroso, gran escritor guatemalteco, y cuando alguien presumía de estar escribiendo una novela, él le decía, te estás entrenando para escribir cuentos, porque en efecto el cuento es más riguroso, más exigente, yo creo que es el género más difícil escrito desde la prosa. Entonces yo publiqué mi primer libro muy joven, a los 24 años, La Noche Navegable, que es un libro de cuentos. Luego, unos años después, publiqué, 5 años después, Albercas, un segundo libro de cuentos, y en el ínterin traté de escribir una novela. Y fue una novela fracasadísima. El título lo tomé de una frase de Henry Miller que decía, hacia adelante a ningún lugar. Y fui demasiado fiel a este título porque no llegué a nada. Era una novela, digamos, de experiencias juveniles, etcétera, un poco como En el camino de Jack Kerouac, toda proporción guardada porque la mía era muy mala, y tuve que destruirla, ¿no? Entonces destruí esa novela, publiqué un segundo libro de cuentos, luego hice un libro de crónicas por Yucatán, y entonces la llegada a la novela fue tardía como género, pero ya había estado yo practicando, por un lado el periodismo y por otro lado escribía cuentos. Ahora, también la cuestión del género de cuentos siendo periodista es mucho más cercana, ¿no? Porque el cuento te acota. Y los periodistas vivimos siempre acotados por el espacio, acotados
por los tiempos, digo, por ahí para un periodista es más cercano también la posibilidad de escribir cuentos que una novela donde tiene una extensión, donde no hay extensión, ¿no? Sí, hay géneros que comportan una forma de vida definitiva. Por ejemplo, yo no he escrito nunca una novela en menos de 4 años, ¿no? Es decir, toda novela la he escrito de 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con un autor de 22 años que empieza a escribir una novela? Si realmente se mete en el tema, probablemente la termine a los 26, 27 años, pero entre los 22 y los 27 años hay numerosos cambios en una persona, y fue lo que a mí me sucedió cuando estaba escribiendo esa primera novela, que la persona que estaba tratando de concluirla no se parecía nada a la que la había iniciado. Entonces los personajes eran ya un caos total, porque empezaban siendo personajes muy vitalistas, muy juveniles, y luego eran personajes pedantes que hablaban como si llevaran 10 años en psicoanálisis, y era una mezcla absurda, ¿no? Entonces, la novela que requiere de tanto tiempo dedicado, pues muchas veces conviene pasar 4 o 5 años en los que tú no cambies tanto como para alterar demasiado tu propia novela. Debes cambiar con la novela, no a contrapelo de ella. Y en esta última, La Tierra de la Gran Promesa, pasaste desde casi del primer texto 6 años hasta la publicación. ¿Cómo fue el proceso de trabajo desde que surgió esa idea de escribir la novela hasta que, bueno, quedó en manos de los editores? Empezó con el cine, y no es casual que tenga que ver con esta modalidad artística, porque recibí una invitación de un director brasilero, Felipe Hirsch, para escribir un relato que él iba a convertir en parte de una serie. Iba a ser la idea era muy linda. 10 escritores latinoamericanos escribiríamos cada uno una historia en donde el requisito único era que un personaje dormía y despertaba en la historia. No se trataba de escribir necesariamente sueños, podía ser así, pero se trataba de escribir de alguien que en algún momento dormía y despertaba. Entonces yo escribí un relato, y como tantos proyectos para el cine o para la televisión no se hizo, me quedé con ese relato que trataba de lo siguiente: un cineasta del género de los documentales tiene una esposa que es sonidista, y él habla mientras duerme, y ella puede captar sus palabras nocturnas, esa confesión involuntaria que él está haciendo. Este era el relato, este era el núcleo. Cuando me quedé con ese relato, pues me pregunté, bueno, ¿y qué hace este personaje con los ojos abiertos? Más allá de que hable dormido y de que cuente un sueño recurrente, ¿quién es? Entonces, ahí me pareció muy interesante formular algo que decía al principio, y es que muchas veces cuando nosotros documentamos la realidad y creemos controlar nuestros materiales y la forma en que nos acercamos a ella, en realidad estamos a merced de muchas circunstancias que ignoramos, casi tanto como en los sueños. Entonces, su vida en la vigilia es tan misteriosa e incontrolable como su vida mientras duerme. Y así se fue un poco armando La Tierra de la Gran Promesa. Que sé que escribís, reescribís un montón, imprimís, marcás cosas, volvés a los textos. ¿Qué sentís cuando decís, bueno, ok, ya está, lo envío y que quede en manos de los editores el trabajo? ¿Qué sentís internamente? Bueno, es una mezcla de alivio y de curiosidad y angustia, porque no sabes cuál es el destino de un libro, ya no está en tus manos, ¿no? Y dependerá un poco de la benevolencia de los lectores, lo que suceda. Es compleja la situación, pero no tengo mucha prisa. Fíjate que ahí también creo que el periodismo es una gran ayuda. Cuando tú escribes un artículo, un reportaje, una entrevista, eso debe causar sentido de inmediato, debe tener una resonancia mínima, contingente, en el medio donde estás publicando. Y una de las ventajas de la literatura de ficción es que puede diferir su efecto. Tú puedes tener lectores dentro de 2 años, dentro de 3, en otro país, si acaso se traduce. Hay muchos casos en que eso pasa, ¿no? Digamos que mis libros de ficción pueden fracasar sin que yo me dé cuenta, lo cual en el fondo pues no es tan grave. En cambio, el periodismo tiene la urgencia de ser leído. Yo puedo establecer esa diferencia claramente y decir, bueno, esto no es un reportaje, no se tiene que entender ahora, y que sea lo que tenga que
ser con este libro que ya despegó y que ahora le pertenece a otra gente. Ahora, ¿qué te pasa cuando terminaste el libro? Ya fue, ya está impreso, lo recibiste, lo lees, el olor de las páginas cuando está impreso. Te lo pregunto porque entrevistándolo al dramaturgo argentino Tito Cosa, él decía, por ejemplo, que él no iba a ver sus obras de teatro en el estreno, porque sentía que si no tenía que estar modificando, que algo le faltaba, que algo estaba mal, y prefería decir, bueno, ok, ya está en manos del público, en el caso de él, en tu caso en manos de los lectores, yo ya no puedo hacer más nada. ¿Qué te pasa con tu obra cuando ya se independizó de vos? Bueno, hay ciertas noticias del infierno que son las erratas, que siempre aparecen, ¿no? Borges decía con coquetería, mi libro salió mejorado por algunas erratas, pero en realidad eso es un calvario, siempre las descubres, es tremendo. Y un poco la sensación de volver al texto, yo no lo hago voluntariamente, yo no me releo en soledad, pero en ocasiones debo leer un fragmento o tengo que hacer un cotejo por una traducción, alguna cosa así. Y ahí es una situación compleja, porque por un lado, si las cosas están bien, de pronto te preocupas y dices, caray, tal vez ya no sea capaz de escribir algo semejante. Y al revés, ves muchas cosas que quisieras modificar, pero ya es demasiado tarde para hacerlo. Los escritores publicamos nuestros errores, no los escondemos como los médicos, ¿no? Y eso es un problema. Y fíjate que la reacción más peculiar, esto lo he dicho alguna vez, es que cuando algo me parece que no está mal, tengo la extraña impresión de que no lo escribí yo. O sea, me parece que es algo ajeno, me sorprende. Digo, qué extraño es esto, pero ¿en qué momento surgió y a quién se le ocurrió? Entonces esa otredad me parece que es quizá la única prueba de que las cosas salieron bien, lo cual me exime de sentirme orgulloso de eso, porque lo mejor que tiene es que no se parece a mí, no lo hice yo, sino que salió quién sabe de dónde, es ajeno. Estamos conversando con Juan Villoro, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Eclipse, de Pink Floyd. Taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big borrow or steal, and all you create, and all you destroy. And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June. But the sun is eclipsed by the moon. Escuchábamos a Pink Floyd interpretando Eclipse, tema que eligió Juan Villoro para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, a mí me gusta muchísimo Pink Floyd. En los años 70 yo escribía los guiones aquí en México para un programa que se llamaba El lado oscuro de la luna. No solamente porque se trata de un título muy poético, sino porque en aquella época había muy poco espacio para el rock de calidad. Y entonces nuestro subtítulo del programa era La región desconocida de la música de rock. Y Eclipse habla precisamente de eso, de cómo todas las cosas que pueden definir el mundo, es una especie de Aleph, como el Aleph de Borges, una condensación de todo el universo. Todo eso puede ser ocultado por la luna, por un eclipse, ¿no? Entonces es una canción muy, muy cercana a mí por muchas razones.
Recién decías de los guiones. Digo, hoy está tan en boga las series. ¿No te atrae como un desafío el escribir un guión, una serie, pero en forma de guión y no de novela? Mira, es complejo. Hay desde luego recursos que solamente puedes expresar a través de la pantalla, a través del cine, de las series. Por desgracia, las series no necesariamente pasan ahora por su mejor momento. Después de el éxito inicial de series que tuvieron una enorme libertad creativa, como Los Soprano, Breaking Bad, The Wire, etcétera, pues se ha rutinizado mucho esto y se ha caído mucho en fórmulas. Actualmente estoy escribiendo una serie con un escritor argentino, con Germán Mayori, que hizo Entre Hombres, basado en su novela, y es una adaptación de mi novela Arrecife, y ha sido una experiencia muy grata, porque hasta ahora todo ha tenido que ver con Germán. Es decir, él y yo estamos como locos haciendo los guiones, pero luego pues tendremos que enfrentar el tremendo mundo de los ejecutivos y los estudios y las sugerencias y todo esto, y a ver en qué desemboca esta serie, pero por el momento estamos muy, muy contentos trabajando. Has pasado, recién hablábamos de los guiones, novelas, crónicas, de obras de teatro, letras de canciones. ¿En qué género te sentís más cómodo escribiendo? La verdad es que ninguno, y eso es lo interesante y lo desafiante, ¿no? Todos tienen nervios distintos, todos tienen problemas. Si tú escribes un artículo, tienes 4,000 caracteres, 3,500 los que te hayan asignado, y tienes una fecha de entrega y un tema y una obligación de claridad, porque tampoco te puedes poner muy experimental con los artículos periodísticos. Si haces una obra de teatro, pues tienes otros desafíos y otros temas, ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro, pues ¿cuántos actores puede tener, no? Si tienes 20 actores, pues te la tiene que montar la Royal Shakespeare Company o la Comédie Française, no una compañía mexicana que suele tener 3, 4 actores, ¿no? Todo eso son estímulos creativos, ¿no? Yo no escribo poesía, digamos, lo único que hago es escribir en distintos géneros de la prosa, pero la poesía te enseña mucho respecto a la posibilidad de tener restricciones creativas. Por ejemplo, el soneto, ¿no? Tú tienes 12 rejas, esa es tu cárcel, tienes una métrica, tienes una rima asignada, y a partir de eso tienes que reinventar la realidad y reinventar tu propia libertad en cautiverio. Estás cautivo por esa retórica poética. Entonces, hay muchos versos que se han logrado por la obligación de la rima, que no se le hubieran ocurrido a nadie, de no ser porque tiene que ser un endecasílabo o un alejandrino que cumpla con esta rima. La prosa no tiene estas exigencias tan concretas, ¿no? Pero me gusta pensar que dentro de sus condiciones, dentro de sus reglas, te obliga a decir cosas específicas que solo pueden suceder por esa vía, ¿no? Entonces, eso es lo atractivo de cada género, ¿no? Que tiene desafíos diferentes. ¿Y qué sentís cuando escribís? Una mezcla de emociones, una especie de carrusel, porque por momentos estoy feliz escribiendo cosas que luego descubro que son pésimas, entonces me sorprendo de cómo fue posible que yo durante tanto tiempo estuviera contento escribiendo tan mal, ¿no? Que es uno de los grandes enigmas de la literatura, ¿no? La dedicación, la pasión, el esfuerzo para escribir no son garantías de un buen resultado, ¿no? Hay cosas que salen más o menos bien de manera rápida, cosas que toman mucho esfuerzo. Entonces, es una mezcla de cosas. Ahora va a salir en Argentina un librito que, bueno, es un ensayo largo, ¿no? Que dice que se llama La pasión y la condena. El título está tomado de Onetti y trata de eso. Escribir es una pasión y es una condena, ¿no? Entonces tienes estas luces y sombras cuando estás escribiendo, frustraciones y anhelos continuos. Hablando de la condena, ¿por qué escribís? Bueno, mira, yo creo que la literatura, en un sentido general, es una manera de darle orden al caos y de darle sentido a una vida que no lo tiene. O sea, la vida en el planeta no tiene ninguna causa, no tiene ningún sentido. Le puedes dar un sentido a través de la religión, la filosofía o el arte, ¿no? Entonces, ese es el fin del arte. Ahora bien, en lo particular, escribo
para darle orden a mi propio caos y para darle sentido a mi propia vida. Ahora, dentro de ese caos, cuando surge una idea, porque como surgió la idea de la Tierra de la Gran Promesa, como habías contado antes, que la señora te había pedido que un relato como otros tantos escritores, eso surgió desde ahí, pero tenés una idea. ¿Cómo viene el proceso de esa idea dentro de ese caos para decir, bueno, va hacia este género? O sea, va a ser una novela, va a ser un cuento, va a ser una obra de teatro o un guión de cine o lo que fuere. Las ideas son como las cosas que flotan en el mar, ¿no? Para que floten y las descubramos, primero se tienen que haber hundido, se tienen que haber perdido, ¿no? ¿Por qué llegaron ahí? Y es uno de los misterios de las ideas. De pronto se te ocurre algo que no sabes muy bien de dónde viene. Hay ideas que deben tener un origen remoto, psicológico profundo, otras más recientes que tienen que ver con algo que tú escuchaste, que tú oíste, ¿no? Y a partir de eso se da, a mi modo de ver, una especie de condensación que en mi caso suele ser visual. Es una especie de fotografía, una foto en donde hay una imagen detenida. Ciertos personajes están en una circunstancia que me parece enigmática. ¿Por qué llegaron a esa circunstancia y a dónde van después de esa circunstancia? Eso es para mí una idea narrativa, ¿no? Esa imagen detenida. Y entonces ahí es donde empieza el juego, y luego, dependiendo de qué tipo de idea se trate, pues pensar si eso es una crónica o si es un ensayo o si es un cuento, ¿no? Cuando la realidad es suficientemente fuerte y te da los elementos para contar ella misma una historia, evidentemente eso debes respetar la fuerza de la realidad y que eso sea una historia sin ficción, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial. Cuando lo que tú necesitas agregar es decisivo, ¿no? Cuando tienes que trabajar más desde la conjetura, evidentemente ya estás en un terreno más próximo al de la ficción. Y fíjate que hay historias que se cumplen muy bien con la vida exterior de los personajes, con su trayecto público. Entonces es la historia de un boxeador que tú has seguido, que sabes qué es lo que le ha pasado y que le ha dicho cosas en entrevistas, muchas veces tú mismo lo has entrevistado. Entonces su vida exterior, lo que tú persigues desde fuera, lo convierte en un personaje suficientemente potente para que eso sea una crónica o un reportaje. Pero hay historias que se tienen que construir de otra manera, que se tienen que construir desde la vida secreta de los personajes, desde sus sueños, sus anhelos, sus frustraciones, lo que no pudieron hacer, sus oportunidades perdidas. Y entonces ahí estás ya forzosamente en el territorio de la ficción. O sea, la literatura es la única manera de conocer la vida secreta de las personas, ¿no? Y eso me parece que define pues, el arte de escribir novelas o de escribir cuentos. Y aparte, también puede influir un poco el no tener algunos datos para cerrar, ¿no? Una historia periodística, por ejemplo. Cuando uno dice, tengo la historia, pero tengo huecos en el medio, la única forma que tengo es de ficcionarlo. Si no lo ficciono, no puedo cumplir con el rigor periodístico de poder contar toda esa historia como tendría que ser, ¿no? Desde luego, yo me atrevo a decir que en la narrativa, incluso la narrativa de ficción, incluso es necesario que haya algo que no cierre. O sea, es necesario que haya algo que se quede como un enigma, ¿no? ¿Qué pasa en la invención de Morel al final? El personaje se incorpora al mundo de su amada en calidad de holograma o de fantasma, pero ella lo va a reconocer o no, va a estar verdaderamente en esa lógica o no. Allá hay lo que Javier Cercas llama el punto ciego, hay algo que no vemos y que nos jala hacia la novela, ¿no? Es decir, ¿quién tiene razón en una novela, ¿no? En Los Hermanos Karamazov, ¿cuál es el hermano que entendió bien la realidad de los tres hermanos? Eso no se resuelve, ¿no? Entonces los puntos ciegos, estos vacíos, potencian la ficción. En cambio, perjudican al periodismo, ¿no? El periodismo es, bueno, ¿y por qué no me dijo quién era el culpable? Pues si está cubriendo esta noticia, ¿no?
Juan Villoro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Fue realmente un gratísimo placer el haber conversado contigo. Al contrario, qué gusto de verte otra vez, querido Hernán. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Shell Argentina auspició este programa. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país. Y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.